julio de 2026. Según registran numerosos medios deportivos, Argentina remonta un 0-2 contra Egipto en octavos de final del Mundial, en los últimos 13 minutos del partido. Horas después, empieza a circular una petición online que, de acuerdo a varios portales, supera los 6 millones de firmas, pidiendo su expulsión del torneo. Exjugadores como Paul Scholes fueron citados por la prensa británica calificando el partido como el mayor robo futbolístico que vieron en su vida. No es la primera vez que esto pasa, y probablemente no sea la última. Porque cada vez que Argentina gana algo importante, una parte del mundo repite la misma acusación. Para entender esto hay que remontarse casi 50 años atrás, al primer mundial que Argentina organizó y ganó, 1978. Argentina era en ese momento gobernada por una dictadura militar. El mundial se jugó en el país bajo un contexto político durísimo, con denuncias de derechos humanos que todavía hoy son parte central de cómo se recuerda ese torneo. Uno de los datos que más impacto genera cuando se cuenta esta historia es que, a pocas cuadras del Estadio Monumental, funcionaba en ese mismo momento la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención y tortura más grandes de la dictadura, mientras el país recibía a periodistas y turistas de todo el mundo para la fiesta del fútbol. El resultado clave para la clasificación de Argentina a la final fue una goleada 6-0 contra Perú, en un partido que necesitaba un resultado específico para avanzar y que despertó sospechas de arreglo que décadas después todavía generan debate entre historiadores del deporte. Argentina salió campeón esa vez en su propia casa, en medio de un régimen que usó ese título como propaganda política. Esa combinación, dictadura, sospechas, un mundial ganado en casa, dejó una marca inicial difícil de borrar en la imagen internacional del seleccionado. 8 años después llegó el episodio que profundizó esa fama de la manera más icónica posible. Y no fue un partido cualquiera. 4 años antes de ese cruce, Argentina e Inglaterra se habían enfrentado en una guerra real por las Islas Malvinas, con casi 650 soldados argentinos muertos en el conflicto. Esa herida todavía estaba fresca cuando ambas selecciones salieron a la cancha, y eso hizo que cualquier cosa que ocurriera ahí adentro se leyera de los dos lados, con una carga política que excedía por completo al resultado deportivo. México 1986. Cuartos de final contra Inglaterra. Diego Maradona anotó un gol con la mano sin que el árbitro lo viera y minutos después convirtió el que sería elegido el mejor gol en la historia de los mundiales. Argentina ganó ese partido y semanas después el torneo completo. Pero la mano de Dios quedó grabada sobre todo en el Reino Unido, como el símbolo perfecto de una idea que se instaló con fuerza, que Argentina, cuando hace falta, está dispuesta a hacer trampa para ganar. Maradona nunca se arrepintió públicamente de esa jugada, y esa falta de arrepentimiento, para muchos, terminó de sellar la imagen. Con los años, esa reputación no desapareció, al contrario, se fue reforzando con nuevos episodios, cada vez que la selección volvía a estar en el centro de la escena mundial. Uno de los más recientes y comentados ocurrió en Qatar 2022, en los cuartos de final contra Países Bajos. Argentina ganó ese partido en una definición por penales, después de un cruce cargado de tensión, expulsiones, roces y un festejo de la selección que gran parte de la prensa europea calificó como una falta de respeto hacia el rival. Un gesto puntual de Messi hacia el banco neerlandés, el ya famoso "que miras, bobo". Y las provocaciones del arquero Emiliano Martínez durante la definición por penales terminaron de instalar en buena parte de Europa la idea de que Argentina no solamente ganaba de una manera que muchos consideraban antideportiva. Ese no fue un caso aislado de Dibu Martínez. En distintos torneos posteriores, sus gestos hacia rivales, sus provocaciones verbales captadas por las cámaras y hasta un trofeo de la Copa América sostenido de una forma considerada de mal gusto por buena parte de la prensa internacional, reforzaron ese mismo patrón. La sensación de que la selección, además de ganar, disfrutaba especialmente incomodar al rival en el proceso. El propio entrenador neerlandés de ese partido, Louis van Gaal, declaró después del encuentro que se había sentido faltado el respeto por las provocaciones recibidas, en un cruce de acusaciones cruzadas que también incluyó a Messi.
Al finalizar el encuentro, además, se generó un tumulto entre jugadores de ambos planteles y cuerpos técnicos, luego de que Leandro Paredes pateara la pelota hacia el banco neerlandés. La FIFA terminó abriendo un proceso disciplinario contra ambas federaciones por los incidentes ocurridos dentro y fuera de la cancha. A todo esto se suma una rivalidad futbolística mucho más antigua, que excede lo estrictamente deportivo. La relación entre Argentina y Brasil, las dos potencias históricas de Sudamérica, que durante décadas alimentó de ambos lados estereotipos, burlas y una desconfianza mutua que, en el resto del continente y también en Europa, muchas veces se terminó proyectando sobre cómo se percibe a Argentina en general dentro del ambiente futbolístico. Y llegamos hacia el Mundial 2026, donde esa fama volvió a activarse con toda su fuerza. Antes de octavos de final, ya había un antecedente que muchos señalan como el origen de la desconfianza de este torneo en particular. En la fase de grupos ante Argelia, Messi llegó tarde a una disputa y golpeó a un rival con los tacos en la pierna. Una acción que para muchos analistas merecía expulsión directa. El árbitro solamente marcó falta. Días después, una jugada similar cometida por un jugador de Estados Unidos, sí, fue sancionada con roja, generando inmediatamente comparaciones y acusaciones de trato desigual. Pero el episodio que terminó de desatar la ola de indignación mundial fue el cruce de octavos de final contra Egipto. Según la cobertura de ese partido, Argentina perdía 2-0 a los 75 minutos, enfrentando, de acuerdo a varios análisis estadísticos, el ranking de rivales más alto que un campeón defensor haya enfrentado en esa instancia, en toda la historia de los mundiales. En la segunda mitad, un gol egipcio fue anulado por una supuesta falta previa en el origen de la jugada, una decisión que el cuerpo técnico egipcio calificó públicamente como injusta. Argentina terminó dando vuelta el resultado, anotando 3 goles en los últimos 13 minutos, para ganar 3-2 y avanzar a semifinales. La reacción, según reportaron distintos medios deportivos, fue inmediata y masiva. Comentaristas y exjugadores como Alan Shearer, Paul Scholes, Jamie Carragher y Gary Neville fueron citados cuestionando el arbitraje, algunos calificando directamente el partido como una farsa. El entrenador egipcio Hossam Hassan llegó a sugerir públicamente que pudo haber presiones externas sobre el árbitro y una petición online pidiendo la expulsión de Argentina del torneo, alegando manipulación en su favor. Acumuló, según distintos portales, más de 6 millones de firmas en cuestión de días, aunque este tipo de peticiones no tiene ningún efecto legal ni deportivo real dentro de la FIFA. El entrenador argentino, Lionel Scaloni, salió a responder estas acusaciones señalando que, con el sistema de videoarbitraje ya implementado en el fútbol moderno, resulta prácticamente imposible manipular un resultado sin que quede evidencia clara. Entonces, ¿por qué con el mismo sistema de VAR que existe para todos los equipos, la sospecha recae con tanta fuerza específicamente sobre Argentina? Parte de la respuesta, según analistas del deporte, tiene que ver con un fenómeno psicológico bastante estudiado en la sociología del fútbol. Cuando un equipo gana de manera sistemática, en momentos límite, con un margen de emoción y polémica constante, la sospecha de manipulación empieza a sentirse más plausible para el público, incluso sin pruebas concretas, simplemente porque el patrón de victorias ajustadas se repite una y otra vez. A esto se suma el peso simbólico que carga Messi. Cualquier decisión arbitral que lo beneficie es interpretada, casi automáticamente, como un favor de la organización hacia su figura más comercial. También hay un componente cultural más antiguo que viene de mucho antes de este mundial, la imagen histórica de la viveza criolla, una característica que Argentina asoció durante décadas a su propio folclore futbolístico con orgullo y que fuera del país fue leída muchas veces como sinónimo directo de trampa. Hay, además, un factor puramente narrativo que muchos analistas de medios señalan. En el deporte de alto rendimiento, la figura del villano vende tanto como la del héroe. Un equipo que gana siempre, que provoca, que genera polémica, resulta un protagonista mucho más atractivo para la cobertura mediática que uno, que simplemente gana en silencio. Esa lógica presente en la forma en que se narran los grandes eventos deportivos desde hace décadas
también contribuye a que cada nueva polémica de Argentina se amplifique más rápido y llegue a más gente que la de cualquier otra selección. Es justo aclarar algo importante. Esta fama no es unánime ni está libre de matices. Millones de personas en distintas partes del mundo, incluyendo hinchas neutrales de otros países, siguieron celebrando a Argentina y a Messi durante estos mismos mundiales, admirando tanto su nivel futbolístico como su capacidad de sobreponerse a situaciones límite. Buena parte de la ola de indignación, además, se origina y amplifica en redes sociales, donde el enojo genera más interacción que el reconocimiento, y donde la rivalidad deportiva a veces se mezcla sin mucho filtro, con prejuicios más amplios hacia Latinoamérica en general. Lo cierto es que medio siglo después de aquel primer mundial ganado en 1978, la selección argentina sigue provocando exactamente la misma reacción dividida. Para unos, la villana perfecta del fútbol mundial. Para otros, simplemente el equipo que nunca deja de ganar, incluso cuando el partido parece perdido. Lo que para unos es una sucesión de polémicas, para otros es simplemente la historia de un equipo que aprendió a ganar, incluso en los momentos más difíciles. Contanos en los comentarios qué opinas vos sobre esta historia.